Está en línea a quien molestamos con frecuencia y es muy amable en atenderlo, que es Ricardo Darío Primo. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a Miguel y a toda la querida audiencia, ¿cómo les va? Hoy, sábado 2 de marzo, un nuevo aniversario del primer combate naval argentino. Mi pregunta para abrir el asesoramiento que nos podés hacer, ¿qué peso tuvo esta resistencia que se instaló justo frente a las costas de San Nicolás para evitar el avance de los realistas en lo que se buscaba, llegar a la independencia? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo fue la situación concretamente? Bueno, fue un hecho muy importante para la historia argentina y también para la historia de San Nicolás. Hay que tener en cuenta de que una vez que se lleva a cabo la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas del Río de la Plata tienen que afianzar y enviar el mensaje revolucionario al resto de las provincias. Pero nosotros teníamos una característica propia, no teníamos una armada, carecíamos de experiencia naval. Y esto los españoles lo sabían, y uno de los bastiones que se oponen al mensaje revolucionario de Mayo va a ser Montevideo, Ajá. Quienes disponen de una flota para que navegara por el río Paraná, tratando de llevar hostilidades a la zona y de impedir que el mensaje revolucionario de Mayo se expandiera al resto de las provincias unidas del Río de la Plata. Y es por eso que, una vez establecida la Junta Grande, se solicita a Francisco de Gurruchaga la responsabilidad de organizar una escuadrilla naval. Ajá. Y esto era todo un desafío porque no había marineros. Acá había que entrenar a los efectivos a desempeñarse en un buque. Se carecía de experiencia, porque hasta ese momento, y después más tarde la historia también lo va a confirmar, sí. El personal de los buques casi todos eran extranjeros. Claro. Y fue una ardua tarea la de organizar la primera escuadra naval, que al final se va a componer por 3 naves, un bergantín, el 25 de mayo, que va a estar a cargo de Buchar, la Balandra América, Ajá. a orden del comandante Ángel Ubac, y la goleta Invencible, a cargo de Juan Bautista Sopardo. Ricardo, antes que avances, ¿esas naves ya estaban en el país, fueron construidas? ¿Cómo fue el detalle? Sí, generalmente eran acondicionadas, eran buques que se acondicionaban y se le colocaban los cañones en la proa o en la popa, y se los preparaba para el combate. Ajá. Pero también había que capacitar al personal, y eso no daba tiempo, no había tiempo para ese tipo de entrenamiento básico. Y esto se va a manifestar en el combate naval, porque evidentemente la Argentina nació a caballo, digamos así, sí. Y había que sacar a los gauchos de arriba del caballo y convertirlos en provisionales marineros para maniobrar estos buques en el río. No había tampoco muchos que tuvieran experiencia en el manejo del río por los bancos de arena, y todo esto fue todo un desafío. Además debían valerse del viento exclusivamente. Claro, había que saber el curso del río, los bancos de arena, saber apreciar la dirección del viento, todo eso, orientarse de noche, era un desafío para la navegación y para quienes no sabían cómo manejarse. Y bueno, las tropas, la flota patriota de estos 3 buques se estacionan en esta fecha, un 24 o 25 de febrero, cerca de la ciudad de San Nicolás, a la esperando que llegaran la flota realista. Y se encuentran a las 7:30 de un día como hoy, 2 de marzo de 1811, donde comienza un combate que fue muy cruel. A Sopardo, que era el comandante de las naves y cuyas cenizas hoy descansan en el monumento
aquí en la ciudad de San Nicolás, sobre el inicio de calle Pellegrini. Sí, sí. Enarbola la bandera de combate a muerte, y esto siembra el temor también en su propia población, porque sabía de que no se iban a respetar vidas. Y cuando en un primer momento el combate lo favorece, después, al cabo del tiempo, comienza a imponerse el peso de la marinería española, que estaba experimentada, y de la capacidad de los cañones que tenían los buques españoles. ¿Eran en números, eran muchos más que los buques argentinos? Sí, eran más, y además, ¿cómo podría decirle? Estaban mayor capacitados que lo que era el grueso de la tropa que tenía Azopardo. Claro. A pesar de que Azopardo hace colocar una batería de artillería en la costa, llega un momento que los marineros que componían su flota se arrojan al agua por temor a ¿no es cierto?, a ser muertos por la artillería española, y eso hace que Azopardo intente hacer volar la Santa Bárbara, que es el polvorín que tenía su buque, pero solamente le quedaban alrededor de 8 hombres a él en ese momento. Claro. Y entonces es cuando los españoles lo disuaden para que no haga eso, y es tomado prisionero, y ahí comienza un largo calvario, el de Juan Bautista Azopardo, porque Azopardo, a pesar de ser de origen maltés, de Malta, se consideraba americano, y eso le valió ser considerado como insurgente, y fue enviado a prisión en cárceles y castillos en España, y está 10 años cautivo, y después, cuando llega acá al Río de la Plata, liberado por una revolución liberal que se desarrolla en España, tiene que enfrentarse a un juicio de guerra por el desempeño en esta batalla. Finalmente, Azopardo va a ser rehabilitado por las autoridades y va a acompañar al almirante Brown en la guerra del Brasil, y fallece 3 años después del famoso combate de la Vuelta a Obligado de 1845. Es decir, que fue un protagonista importantísimo, que me da la sensación, hablo desde la ignorancia, que no ha sido suficientemente destacado dentro de aquellos que se la jugaron y fuerte. Sí, la verdad que sí. La escuadra nacional que él tuvo que comandar llegaba a un total de 200 hombres y tenía apenas 33 cañones, que era 33 cañones era casi lo que podía tener un buque de guerra, un solo buque de guerra español. Claro. ¿Y cómo será que lo juzga la historia que la Armada Nacional no considera el 2 de marzo como el día de su fundación, precisamente porque fue una derrota, sino que considera el triunfo del almirante Brown en el Río de la Plata como el origen de su fuerza naval? Pero verdaderamente, haciendo honor a la historia, la primera batalla y la primera flota patriota fue la que se encontró aquí frente a las costas de San Nicolás, aproximadamente enfrente donde está el batallón militar, y con menor recursos humanos y menor recursos materiales decidieron entregar su vida para defender toda la costa. Y esto va a tener como consecuencia que un año después, pocos meses después, San Nicolás va a ser saqueada por tropas realistas. Claro. Y ahí es donde matan al presbítero Escudero, porque prácticamente quedaban las costas desguarnecidas, ya no teníamos una flota para que la protegiera. Claro. Y eso hizo que luego el triunvirato le encargara al general don José de San Martín, que recién había llegado aquí, la creación del regimiento granadero para patrullar estas costas, cosa que hacía hace años más tarde. Qué cosa, ¿no? Notable, Ricardo. Además, una versión que yo no la había escuchado. Es decir, uno ha leído quizá no lo suficientemente la cantidad de autores que enfoquen la historia, pero los detalles que me decís, muchos de ellos, esa ignorancia, ignorar, mejor dicho, exprofeso, las condiciones, la actitud y el valor puesto al servicio de la patria no han sido mostrados, y tanto es así que tampoco
se da como válido que fue el inicio de la Armada Nacional este combate, ¿no? Sí, yo particularmente se los hice saber y se los dije a la gente de la Armada Argentina cuando se hizo el bicentenario en el 2011, que vinieron aquí, y le dije que verdaderamente la Armada nace aquí y no en el combate en el Río de la Plata con el almirante Brown. Lógicamente ellos conmemoran una batalla en la que se triunfa como el inicio de las actividades, pero verdaderamente, a juzgar por los hechos históricos, es la primera flota patriota, y bueno, lamentablemente fue una derrota, pero que marcó el inicio de una guerra de la independencia que fue bastante cruel, bastante salvaje, y que no perdonaba a ninguno de los dos bandos. Y San Nicolás le hace un homenaje muy importante a Juan Bautista Sopardo, inaugurando este monumento el 2 de marzo de 1947 con la presencia del general Perón, y al año siguiente, en el año 1948, se depositan sus cenizas, las cenizas de Juan Bautista Sopardo, que aún permanecen en el interior de este monumento del inicio de calle Pellegrini, que seguramente va a ser uno de los miradores que también van a ser acondicionados para que la gente pueda observar, apreciar el río Paraná y ver este monumento histórico nacional. Ricardo Darío Primo, historiador, gracias, de corazón te lo digo, me ha no, dado por una favor, mano bárbara muchas gracias, para poder Miguel, recordar. por dedicarle siempre un espacio para la historia. No, al contrario, lo mereces y de corazón. Quédate un instante gracias, por línea privada, por favor. Gracias, Ricardo. El dúo López Sibori y de la obra Canto a San Nicolás, Marino del Paraná, un chamamé. Marino del Paraná, don Juan Bautista Sopardo, te sigue el agua nombrando, padre de la libertad. 2 de marzo el cañón de 1811 iba grabado en el bronce, venciste el libertador. Te lleva San Nicolás, estandarte de grandeza, sin agachar la cabeza, siempre por la libertad. Fue tan noble tu valor de mártir y combatiente, que la historia quiso verte fuerte contra el invasor. La muerte su garra abrió, fue cuando el sol se escondía, que a fuego y a sangre nacía la gloria en el pabellón. Compañero de misión, Francisco Javier de Lío, quien a su lado en el río defendiera la nación. Te lleva San Nicolás, estandarte de grandeza, sin agachar la cabeza, siempre por la libertad. Fue tan noble tu valor de mártir y combatiente, que la historia quiso verte fuerte contra